Buen día, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfonso Barreto. Un cordial saludo aquí desde Colombia y darles muchas gracias por estar visitando las diferentes pruebas que hemos estado subiendo con diferentes campos aplicativos. Hoy vamos a trabajar una en el ámbito familiar, ¿no? No solamente las pruebas son individuales, sino que también pueden apuntar a la valoración familiar o a alguno de los miembros del sistema, ¿no? En los roles que cumplen allí. Ustedes saben que estamos trabajando diferentes pruebas, vamos a, en el infinito universo de las pruebas, pues vamos abordando algunas de ellas paulatinamente según los campos aplicativos. Entonces vamos a la prueba y compartirles la pantalla. Ok. Y vamos a trabajar aquí hoy el Phase 3, el Phase 3. No conseguí la portada del 3, pero pues aquí tenemos la referencia a la escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar de Olson y colaboradores, ¿cierto? Es una escala del año 1981 desde Estados Unidos. Y la perspectiva de Olson es el modelo circunplejo familiar, ¿sí? Que hace referencia a dos dimensiones propias de análisis dentro de la dinámica familiar. Una de ellas es la cohesión y la otra es la adaptabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de la cohesión o la unidad familiar, pues tenemos en cuenta allí pues lo que tiene que ver con las alianzas, las coaliciones, el tiempo, el espacio, intereses, motivaciones, ¿cierto? El tipo de relaciones que se da. Entonces la cohesión en este test, ¿cierto? O bueno, en esta escala, digamos, permite clasificar la cohesión o analizarla como en cuatro subdimensiones, ¿no? La familia desligada, ¿cierto? O no relacionada, la familia separada o semirrelacionada, ¿cierto? La familia relacionada o conectada y la familia amalgamada o aglutinada o enmarañada. Hay diferentes términos que se pueden utilizar allí o que aparecen cuando uno hace la revisión de la literatura. Entonces recuerde, de la dimensión de la cohesión hablamos dentro de una familia desligada, separada, conectada y amalgamada. Cuando hablamos entonces de la adaptabilidad, hace referencia precisamente al manejo del estrés, ¿cierto? De la situación de los acontecimientos vitales que ocurren allí en la familia y que permitirían su adaptación, ¿cierto? Entonces, permite también cuatro dimensiones allí de análisis, ¿no? Subdimensiones. Entonces vamos a obtener según la adaptabilidad, pues familias rígidas, estructuradas, flexibles o caóticas. Entonces, mire que cada una de estas cuatro subdimensiones dentro de la cohesión y la adaptabilidad, al combinarse, pues van a permitir obtener como 16 tipologías de familia, ¿no? Es semejante a lo que ocurre, por ejemplo, con los tipos de marcadores de personalidad en el Myers-Briggs, ¿no? Entonces, algo así que permite este tipo de modelos. ¿Qué es interesante de esta prueba? Que puede interpretarse o puede, digamos, darse la aplicación tanto para la familia real, lo que el individuo, la familia está viviendo en el tiempo presente, como también la familia ideal. ¿Sí? Permite como dar ese tipo de orientaciones al presentar la prueba según el interés del evaluador. Ok. Si es la dimensión de la cohesión familiar, entonces vamos a obtener pues diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que la cohesión puede ser desvinculada, ¿cierto? Que tiene un nivel bajo. La cohesión puede ser separada, que tiende a ser entre baja y moderada. La cohesión puede ser conectada, relacionada y puede ser moderada, alta. O la cohesión puede ser enmarañada o aglutinada y puede ser bastante alta en la dinámica familiar. Si miramos la adaptabilidad familiar, esta pues ya sabe usted que adquiere cuatro tipos. Entonces vamos a la adaptabilidad puede ser caótica, que es muy alta. La adaptabilidad puede tener flexibilidad, que se interpreta como moderada alta.
La adaptabilidad estructurada puede ser de baja a moderada y la adaptabilidad rígida suele ser muy, muy baja. Ahorita con el ejemplo interpretativo, pues miramos un poquito más la parte, el significado, ¿no? Ok, la escala tiene 20 ítems, ¿cierto? 10 para evaluar la parte de la cohesión, 10 para evaluar la parte de la adaptabilidad y bajo una escala tipo Likert. Entonces, teniendo en cuenta lo mismo, para valorar la familia real, la dinámica con la que cuenta el sujeto en el momento dado, pero también puede aplicarse con la familia ideal, llenarla, ¿cierto? Pensando en la familia ideal, ¿cierto? Las calificaciones y puntuaciones pues van a ir allí entre 1 y 5, siendo 1 casi nunca y siendo 5 casi siempre. Bueno, para los que le interesa pues la parte psicométrica y la estructura interna ahí de la prueba, pues los puntajes de cohesión es sumar todos los ítems impares, ¿no? Como para mirar algunos ítems o marcadores ahí específicos de interpretación, ¿no? Que el terapeuta pues quiera ahí como ahondar con el paciente o que quisiera revisar. Entonces la cohesión, surge el puntaje de sumar ítems impares, ¿cierto? Y la adaptabilidad surge de sumar todos los ítems que son parens. Estas sumatorias, ¿cierto? Se van a poder interpretar en algunos intervalos, ya ahorita los vemos. Aquí está el ejemplo entonces de los 20 ítems. Leamos uno par y le damos uno impar al azar. Le damos el par, el 4. Dice, los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina, ¿cierto? Entonces, casi nunca, de vez en cuando, a veces, muchas veces o casi siempre. Y miremos uno impar, el 15, ¿cierto? Con facilidad podemos planear actividades en la familia. Casi nunca o nunca, ¿cierto? De vez en cuando, a veces, muchas veces, casi siempre o siempre. Aquí pues en la versión manual, ¿no? En la versión manual donde el sujeto pues iría marcando según la instrucción que se le dé. Estos son los 4 intervalos, mire, los 4, las 4 divisiones allí. Según la cohesión, si el sujeto saca entre 10 y 34, entonces sería no relacionada, ¿cierto? O no desligada, ¿no? Acuérdese que se usan algunos sinónimos allí según la revisión de la literatura. Entonces, de 10 a 34, no relacionada. Puntuaciones entre 35 y 40, semi-relacionada. Puntuaciones entre 41 y 45, relacionada. Y puntuaciones, ¿cierto? Entre 46 y 50, aglutinada, enmarañada, en fin. Según la adaptabilidad, entonces las puntuaciones a tener en cuenta son de 10 a 19, familia rígida, de 20 a 24, familia estructurada, de 25 a 28, familia flexible, y de 29 a 50, familia caótica. Estos son otros rangos. Recuerden que, digamos, dependiendo de los baremos y las poblaciones donde se tomen y se hagan análisis estadístico, pues van a haber algunas variables en los intervalos, ¿no? Allí en los rasgos que se establezcan. Ok. La confiabilidad Cronbach en diferentes muestras. Miren, una muestra de 1206 para la cohesión es de 0,76, en una muestra 2 de 0,75, en una allí como muestra total, entonces 0,77. La adaptabilidad 0,58, ¿cierto? La muestra 2, 0,63 para una muestra total de 0,62. A nivel de escala total, la muestra pues arroja 0,67, en una muestra 1, en una muestra 2,67 y en una muestra total 0,68 en alfa de Cronbach. Ok, entonces también la correlación entre las escalas, entre el Phase 3 y el Phase 2, pues buscan que se reduzca, ¿no? La idea es que digamos, cada nivel aquí de cohesión con la adaptabilidad pues sean lo más independientemente posible, ¿no? Que midan lo mejor posible lo que cada uno apunta en sus dimensiones. Ok. Y pues vamos a encontrar aquí que en el modelo circunplejo, vamos a encontrar entonces aquí de una manera interesante, miren la vertical, si la familia es según la adaptabilidad rígida, estructurada, flexible y caótica.
Y según la cohesión, aquí en la horizontal, si es desligada, separada, conectada o amalgamada, ¿no? Amalgamada o enmarañada o aglutinada, ¿ok? Y se producen los 16 tipos, mire, caótico y desligado, ¿cierto? Caótica y separada, caótica y conectada, caótica y amalgamada. Ahí van a salir los 4 tipos, 4 por 4, 16, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? 13, 14, 15, 16, las combinaciones de los cuadrantes, ¿cierto? El cruce para que den exactamente. Entonces, si cruzo aquí rígida con amalgamada, aquí la tengo abajo, mire, rígida con amalgamada. Si cruzo estructurada con conectada, aquí la voy a tener, ¿cierto? Entonces, ahí en los cuadrantes. Los colores para el análisis que representan que las que estén en blanco, ¿cierto? Flexible separada, flexible conectada, ¿cierto? Estructurada separada y estructurada conectada implican que hay un balance familiar, ¿cierto? Una adecuación familiar, ¿no? Como positiva. El rango medio, que sería rígida separada, pues los que están aquí en el gris un poquito más claro, ¿cierto? Caótica separada, caótica conectada, flexible amalgamada, estructurada amalgamada, rígida conectada, rígida separada, estructurada desligada y flexible desligada, están en un rango medio, ¿cierto? Están ahí como, digamos, como en la frontera, ¿sí? Están ahí en la frontera del proceso y la idea es que se torne más equilibrada, más balanceada, más ajustada y no que esté en una posición extrema, ¿cierto? Que no sería la adecuada, que es esta, mire, que es el gris, ¿cierto? El gris oscuro. Entonces, caótica, desligada, o sea, caótica no relacionada, ¿cierto? Caótica amalgamada, aglutinada, rígida, desligada, no relacionada y rígida, aglutinada, amalgamada. ¿Cierto? Que las extremas, que son familias, pues en cierto sentido ya disfuncionales, ¿no? Ese nivel extremo es nivel de bastante disfuncionalidad. Ok, entonces voy a compartirles acá, mira, aquí tenemos un ejemplo, voy a aumentarlo un poquito, un ejemplo como para el uso académico, aquí puedo subir más, entonces obviamente, a ver, permítame, ok, entonces aquí tengo los 20 ítems, mire, los 20 ítems en el Excel y aquí pues esta persona llenó para mirar pues su tipología familiar. Aquí están las puntuaciones, ¿cierto? C que es cohesión, sacó 28 y A que es adaptabilidad familiar, sacó 30 puntos. Sacó 28, ¿cierto? Entonces voy a mirar aquí, sacó 28, perdón, voy a mirar aquí en la puntuación. En cohesión sacó 28. Mire, entonces está entre el rango de 10 y 34. Entonces, esta persona sería una familia que no está relacionada. No hay buenas relaciones, no hay buenas relaciones allí. Mire, aquí está, no relacionada. Y en 30 dice que es caótica en la adaptabilidad. Dice que es caótica, ¿cierto? Aquí está, mire, efectivamente, entre el rango entre 29 y 50, dice que es caótica. ¿Sí? Entonces tenemos no relacionada, ¿cierto? Vamos a mirar acá. Ok, ok. Vamos a mirar aquí el cuadrante que usted ya conoce, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está, mire, ¿cierto? Desligada, que es no relacionada, y caótica, mire, ahí está en el cuadrante extremo, caótica y desligada, que quiere decir que en esta persona, pues, vive en un ambiente de disfuncionalidad familiar. ¿Sí ve? Hay dificultades allí tanto en la cohesión como en la adaptabilidad. ¿Sí? Entonces, importante acá, miremos entonces en la parte, aunque aquí están, ¿no? Aquí los había mostrado yo de pronto con letra más grandecita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cohesión desvinculada o desligada o no relacionada, que significan lo mismo, que es muy baja, entonces, ¿a qué hace referencia? En estas familias, pues prima el yo individual, ¿cierto? Entonces no hay unidad familiar, no hay unidad afectiva, no hay lealtad o fidelidad en la familia y digamos que es lo que uno llamaría como que cada uno está por su lado,
¿ok? Si la cohesión es separada o semidesvinculada, entonces prima el yo, ¿cierto? Pero pues está el yo, pero pues aparece también el nosotros, hay cierta afectividad, bueno, hay cierta fidelidad, ¿sí? Y oscilar entre la dependencia de las personas y su interdependencia, ¿no? Entonces, digamos que aquí en este tipo de cohesión, pues, pueden sentarse al comedor, ¿no? Sí, aunque cada uno pudiese estar por su lado, pueden sentarse al comedor a compartir, ¿no? En la cohesión conectada, que es cuando las personas están relacionadas, los miembros, pues prima el nosotros, se respeta pues la individualidad, hay buena unidad afectiva, buena interdependencia, ¿cierto? Aunque pues por ese mismo respeto pues se respeta valga la redundancia, la individualidad, ¿cierto? La individualidad, pero con el rasgo de que aquí se puede generar cierta dependencia, ¿cierto? Cierta dependencia del sujeto a ese sistema familiar. Y la cohesión enmarañada, ¿cierto? O aglutinada, ¿cierto? Que es bien alta, hace referencia a que pues hay mucho enredo en las funciones, en las relaciones, prima el nosotros, la unión afectiva es bastante fuerte, ¿cierto? La presión sobre los miembros del grupo es bastante fuerte, la lealtad y el grado de dependencia es alto, ¿cierto? Entonces, de pronto esta es la familia eh, que consultan hasta para tomarse una gaseosa, ¿no? Si la pueden tomar, aprueban o no aprueban que se tomen la gaseosa. Son muy amalgamadas, ¿no? O sea, es como el extremo de la situación y corre el riesgo del individuo de perder también un poco su individualidad, ¿no? Mucha aglutinación. Ok. Si miramos entonces el significado en la adaptabilidad familiar, ¿cierto? Entonces vemos que la adaptabilidad pues es caótica, ¿sí? Entonces, digamos, no hay liderazgo, se intercambian los roles, la disciplina no es constante, las reglas, las normas, hay muchos cambios en estas familias caóticas. La adaptabilidad sí es flexible, pues ahí se comparten los roles, hay liderazgo, hay un poquito más de democracia pues en las normas y los cambios pues se hacen cuando son necesarios. Si la familia aquí en la adaptabilidad es estructurada, entonces hay liderazgo, los roles se comparten ocasionalmente, hay cierta disciplina también un poco democrática y los cambios surgirían solamente cuando se solicitan. Y si la adaptabilidad se da muy rígida, pues hace referencia a que el liderazgo es autoritario, el estilo es autoritario, los roles son fijos como inamovibles, hay muy estricta la disciplina y no hay cambios como tal porque el sistema no los permite, ¿sí? Entonces aquí vimos en el ejemplo de no relacionada en la cohesión, volvemos acá, de esta persona no relacionada en la cohesión, vemos que pues entonces cada uno está por su lado, ¿cierto? Prima el yo individual, ¿cierto? Hay independencia personal, a veces no se conocen los intereses, las cualidades, los anhelos del uno del otro porque no hay vinculación como tal, ¿cierto? No hay lealtad a la familia, un hermano puede traicionar a otro en una decisión, ¿sí? La afectividad es bastante desprendida, de pronto un poco insensible, y habíamos dicho que caótica en la adaptabilidad, ¿cierto? Entonces, si es caótica acá, entonces vamos a ver que tenemos allí que no hay liderazgo, ¿cierto? El intercambio de los roles, no hay disciplina, hay cambios constantes, no es pues caos, ¿no? Caos en ese sentido. Ok, entonces vemos acá que es una buena prueba que se puede trabajar. La prueba, como usted se da cuenta, busca fortalecer, es un instrumento más en apoyo al modelo sistémico, ¿cierto? Al enfoque sistémico de orientación, obviamente, a la familia, ¿cierto? Como una tendencia psicológica pues contemporánea que ha adquirido bastante fuerza y que propende por la calidad de vida de la familia y de cada uno de sus miembros de cara a intervenir pues en diferentes sintomatologías
¿cierto? Relaciones inadecuadas, disfuncionales que puedan darse en la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, importante que la tengan en cuenta allí, puede ser aplicada pues a nivel individual, sí, interesante cuando se puede también trabajar con algunos miembros de la familia y tienen la capacidad de poderla diligenciar, pues es interesante para mirar las coincidencias entre algunos de estos miembros de ese sistema. Bueno, nos vemos en una próxima escala, en un próximo test o prueba psicológica. Que esté muy bien.